Hola, buenos días. ¿Cómo se encuentran hoy 5 de julio? Deseando que todos estén empezando un hermoso día, con la protección de Dios. Esta mañana de julio, vamos a continuar con nuestro plan de lectura. Empezaremos con Marcos, capítulo 13 desde el versículo 1 al versículo 13. Nuestra segunda lectura está en el primer libro de Reyes, capítulo 6. Y terminaremos con el libro de Oseas, capítulo 8. Si estás siguiendo diligentemente, te felicitamos. No puedes perderte el devocional de hoy. Tampoco puedes perderte de darle me gusta al video y suscribirte al canal. Antes de comenzar con la lectura, alabemos a Dios. Luego continuamos. Golpe de espada, está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Golpe de espada, está la mansa, golpe de guerra que salen de Dios. Canto de gloria, dan la victoria en la batalla del pueblo de Dios. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Y cada golpe de la espada de Dios es con pandero, con trompeta y tambor. Será con cantos de júbilo, será con cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, canto de gozo. Será con cantos de júbilo, cantos de júbilo, cantos de júbilo. Será cantos de júbilo, cantos de guerra, cantos
Golpes de espada es la alabanza. Golpes de guerra que salen de Dios. Cantos de gloria traen la victoria. En la batalla del pueblo de Dios. Buenos días, otra vez. Comenzamos nuestra lectura con la primera cita bíblica, Marcos, capítulo 13 desde el versículo 1 al 13. Jesús predice la destrucción del templo. Saliendo Jesús del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Jesús, respondiendo, le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra, que no sea derribada. Señales antes del fin. Y se sentó en el monte de los olivos, frente al templo. Y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá cuando todas estas cosas hayan de cumplirse? Jesús, respondiéndoles, comenzó a decir, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mas cuando oigáis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque es necesario que suceda así, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, principios de dolores son estos. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios, y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. Y es necesario que el Evangelio sea predicado antes a todas las naciones. Pero cuando os trajeren para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres, y los matarán. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Nuestra segunda lectura la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 6. Salomón edifica el templo. En el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y el ancho delante de la casa era de 10 codos. E hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también junto al muro de la casa aposentos alrededor, contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, el de en medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho disminuciones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. La puerta del aposento de en medio estaba al lado derecho de la casa, y se subía por una escalera de caracol al de en medio, y del aposento de en medio al tercero. Labró, pues, la casa, y la terminó, y la cubrió con artesonados de cedro. Edificó asimismo el aposento alrededor de toda la casa, de altura de 5 codos, el cual se apoyaba en la casa con maderas de cedro. Y vino palabra de Jehová a Salomón, diciendo, con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. Así, pues, Salomón labró la casa y la terminó. Y cubrió las paredes de la casa con tablas de cedro, revistiéndola de madera por dentro,
desde el suelo de la casa hasta las vigas de la techumbre, cubrió también el pavimento con madera de ciprés. Asimismo hizo al final de la casa un edificio de 20 codos, de tablas de cedro desde el suelo hasta lo más alto. Así hizo en la casa un aposento que es el lugar santísimo. La casa, esto es, el templo de adelante, tenía 40 codos. Y la casa estaba cubierta de cedro por dentro, y tenía entalladuras de calabazas silvestres y de botones de flores. Todo era cedro, ninguna piedra se veía. Y adornó el lugar santísimo por dentro en medio de la casa, para poner allí el arca del pacto de Jehová. El lugar santísimo estaba en la parte de adentro, el cual tenía 20 codos de largo, 20 de ancho, y 20 de altura, y lo cubrió de oro purísimo, asimismo cubrió de oro el altar de cedro. De manera que Salomón cubrió de oro puro la casa por dentro, y cerró la entrada del santuario con cadenas de oro, y lo cubrió de oro. Cubrió, pues, de oro toda la casa de arriba abajo, y asimismo cubrió de oro todo el altar que estaba frente al lugar santísimo. Hizo también en el lugar santísimo 2 querubines de madera de olivo, cada uno de 10 codos de altura. Una ala del querubín tenía 5 codos, y la otra ala del querubín otros 5 codos, así que había 10 codos desde la punta de una ala hasta la punta de la otra. Asimismo el otro querubín tenía 10 codos, porque ambos querubines eran de un mismo tamaño y de una misma hechura. La altura del uno era de 10 codos, y asimismo la del otro. Puso estos querubines dentro de la casa en el lugar santísimo, los cuales extendían sus alas, de modo que el ala de uno tocaba una pared, y el ala del otro tocaba la otra pared, y las otras 2 alas se tocaban la una a la otra en medio de la casa. Y cubrió de oro los querubines. Y esculpió todas las paredes de la casa alrededor de diversas figuras, de querubines, de palmeras y de botones de flores, por dentro y por fuera. Y cubrió de oro el piso de la casa, por dentro y por fuera. A la entrada del santuario hizo puertas de madera de olivo, y el umbral y los postes eran de 5 esquinas. Las 2 puertas eran de madera de olivo, y talló en ellas figuras de querubines, de palmeras y de botones de flores, y las cubrió de oro. Cubrió también de oro los querubines y las palmeras. Igualmente hizo a la puerta del templo postes cuadrados de madera de olivo. Pero las 2 puertas eran de madera de ciprés, y las 2 hojas de una puerta giraban, y las otras 2 hojas de la otra puerta también giraban. Y talló en ellas querubines y palmeras y botones de flores, y las cubrió de oro ajustado a las talladuras. Y edificó el atrio interior de 3 hileras de piedras labradas y de una hilera de vigas de cedro. En el 4.º año, en el mes de Siv, se echaron los cimientos de la casa de Jehová. Y en el 11.º año, en el mes de Bul, que es el mes 8º, fue acabada la casa con todas sus dependencias y con todo lo necesario. La edificó, pues, en 7 años. La última cita bíblica está en el libro de Oseas, capítulo 8. Reprensión de la idolatría de Israel. Pon a tu boca trompeta. Como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe, de su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. Tu becerro, oh Samaria, te hizo alejarte, se encendió mi enojo contra ellos, hasta que no pudieron alcanzar purificación. Porque de Israel es también y artífice lo hizo, no es Dios, por lo que será deshecho en pedazos el becerro de Samaria. Porque sembraron viento, y torbellino segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Devorado será Israel, pronto será entre las naciones como vasija que no se estima. Porque ellos subieron a Asiria, como asno montés para sí solo, Efraín con salario alquiló amantes.
Aunque alquilen entre las naciones, ahora las juntaré, y serán afligidos un poco de tiempo por la carga del rey y de los príncipes. Porque multiplicó Efraín altares para pecar, tuvo altares para pecar. Le escribí las grandezas de mi ley, y fueron tenidas por cosa extraña. En los sacrificios de mis ofrendas sacrificaron carne, y comieron, no los quiso Jehová. Ahora se acordará de su iniquidad, y castigará su pecado, ellos volverán a Egipto. Olvidó, pues, Israel a su hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas, mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Hasta aquí la lectura, continuemos con una meditación. Editación. Vemos que las 3 citas bíblicas nos hablan de templos. En la primera cita bíblica, vemos el entusiasmo de los discípulos por las magníficas piedras del templo. Fue una reacción natural entre una arquitectura espléndida y majestuosa. Según estudios, cada piedra pesaba varias toneladas. Josefo describió su magnificencia. No existía nada igual en el mundo. Herodes el Grande lo comenzó en el año 20 después de Cristo, y sus descendientes lo terminaron algún tiempo antes del 66 después de Cristo. Sus bellas piedras de mármol blanco con adornos de oro alcanzaban los 30 metros de altura. Pasillos con columnas, atrios y escaleras lo rodeaban, ocupando casi media hectárea del paisaje más prominente de Jerusalén. Por tanto, cuando Jesús afirmó que no quedaría piedra sobre piedra, sus oyentes quedarían impresionados. Esta profecía se cumplió en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito destruyó la mayor parte de Jerusalén, incluido el templo. El templo que construyó Salomón, y que terminó de edificarlo completamente 7 años, según lo que hemos leído, en el que no se escatimó gastos en ninguno de los detalles. ¿Estaba justificado que Salomón incurriese en un gasto tan grande? No es fácil contestar a esto. Lejos de las maravillosas cosas que se edificó en el templo, lo más importante de este capítulo es la promesa que hizo el Señor a Salomón, pero antes demandó algo muy importante. Dios dijo: con relación a esta casa que tú edificas, si anduvieres en mis estatutos e hicieres mis decretos, y guardares todos mis mandamientos andando en ellos, yo cumpliré contigo mi palabra que hablé a David tu padre, y habitaré en ella en medio de los hijos de Israel, y no dejaré a mi pueblo Israel. La demanda es andar en sus estatutos, andar en su ley. Esto no pasaría en el tiempo de Oseas, porque Dios reclamaba en el verso 4 del capítulo 8 de Oseas: ellos establecieron reyes, pero no escogidos por mí, constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. De su plata y de su oro hicieron ídolos para sí, para ser ellos mismos destruidos. A diferencia del templo construido por Salomón, en el tiempo de Oseas, el pueblo construyó ídolos que Dios nunca mandó, establecieron reyes que Dios no escogió. Y en cuanto a los templos construidos en este tiempo, Dios dijo: olvidó, pues, Israel a su hacedor, y edificó templos, y Judá multiplicó ciudades fortificadas. Mas yo meteré fuego en sus ciudades, el cual consumirá sus palacios. Por esto, mi estimado oyente, lo más importante no es construir edificaciones espectaculares para alabar a Dios, lo importante es hacer las cosas que agradan a Él, tanto dentro como fuera del templo. Muchas gracias por su tiempo, mis estimados amigos. Que tengan un gran día. Nos encontramos mañana, Dios mediante.